Hola amigos de YouTube, en este vídeo vamos a explicar esta mecatrónica que tenemos en la mesa. En concreto, esta mecatrónica es la conocida J743, perteneciente a un cambio DSG de 7 velocidades, un cambio con doble embrague en seco, ¿vale? No sería igual que en el cambio DSG de 6 velocidades, que incorporaba un doble embrague en húmedo. Esta mecatrónica es perteneciente al tipo de cambio 0AM, como podéis ver aquí, 0AM. En concreto, esta parte que os estoy señalando es la parte electrohidráulica, ¿vale? Y esta parte que tenemos aquí, esta parte es la parte electrónica, que la referencia de la parte electrónica la tenemos aquí, también perteneciente a una caja 0AM. Si hablamos un poco de los sensores y actuadores que incorpora esta caja, como podéis ver, aquí tenemos diferentes sensores y actuadores. Estos actuadores que vemos aquí son los actuadores, ¿vale? Estos émbolos son los que mueven la horquilla selectora. Y estos sensores son los que captan cuando está enclavada o desenclavada una horquilla selectora. En concreto, este actuador que tenemos aquí es para la primera y tercera, es decir, con este émbolo cuando se desplaza hacia un lado o hacia otro, enclava o desenclava para la primera y para la tercera, y con este captador que vemos aquí, la unidad sabe en todo momento si se ha accionado correctamente esa marcha. Después aquí tenemos otro captador arriba, que sería este captador, que sería para la quinta y la séptima. Con este émbolo, cuando se desplaza, se enclava la quinta o la séptima, y este captador sabe en todo momento si la marcha se ha accionado correctamente. Este émbolo es para la segunda y la cuarta, y con este captador también sabe la unidad si se ha accionado correctamente esas dos marchas. Y por último, este de aquí es para la sexta y para la marcha atrás, y este émbolo son los que la accionan. Después también encontramos tres captadores de revoluciones. El primer captador de revoluciones que encontramos es el G182, que es este captador. Este es el de revoluciones de entrada de la caja, ¿vale? Captador de revoluciones de entrada de la caja. Después tenemos también este captador, el G632, de revoluciones del primario 1, revoluciones primario 1, ¿vale? Y aquí tenemos otro captador de revoluciones para el primario 2. Estos captadores se enfrentan a una rueda generatriz de impulsos y saben en todo momento las revoluciones tanto del primario 1 como del primario 2. Porque claro, esta caja, al igual que la DSG de 6 velocidades, tiene dos árboles. Un árbol primario para las marchas impares, primera, tercera, quinta y séptima, y otro árbol, ¿vale? En concreto el K2 para las marchas pares, que sería segunda, cuarta, sexta y marcha atrás. Si hablamos un poco de la diferencia entre esta mecatrónica de 7 velocidades y la mecatrónica de 6 velocidades, esta mecatrónica, tanto el aceite de la caja de cambio, esta mecatrónica, ¿vale? Tanto el aceite de la caja de cambio como el aceite de la mecatrónica era común. Es decir, la caja compartía aceite para la parte de los engranajes y la parte de la mecatrónica. Ahora si nos vamos a la mecatrónica de 7 velocidades, esta mecatrónica tiene un tipo de aceite que es diferente para la parte de los engranajes. Es decir, esta mecatrónica monta un tipo de aceite para la parte de los engranajes y otro tipo de aceite para lo que sería la parte de la mecatrónica. Dos tipos de aceites diferentes. Ventajas de ello. Pues la ventaja de ello, por ejemplo, sería que las partículas abrasivas procedentes de la horquilla o de los piñones nunca entrarían en contacto con lo que sería la parte electrohidráulica, que sería la unidad mecatrónica, y en la de 6 sí entrarían en contacto, ¿vale? Eso por ahí. También por este lado tenemos dos empujadores, un empujador para el K1 y otro empujador para el K2. Es decir, con estos dos empujadores, la unidad electrohidráulica empujará este émbolo, saldrá hacia afuera y pegará el embrague K1 o el embrague K2, dependiendo del primario que quiera accionar. Este conector que tenemos aquí es el conector de la unidad, ¿vale?
Esto que tenemos aquí es un acumulador de presión que después vamos a desmontar y vais a ver por dentro. Aquí arriba tenemos un respiradero, un tapón de vaciado para el aceite, ¿vale? Y un tapón de llenado para el aceite. En concreto, esta unidad lleva 1,1 litro de aceite, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es desmontar toda la mecatrónica y vamos a explicar el funcionamiento del interior. Bien, como veis, ya tenemos sobre nuestro banco todo lo que sería el conjunto de la mecatrónica desmontado. Esta mecatrónica trabaja principalmente por presión hidráulica. Esta presión hidráulica se va moviendo por las diferentes cámaras, es accionado por las diferentes electroválvulas que veis aquí, ¿vale? Diferentes electroválvulas controladas por la unidad electrónica, ¿vale? Esta unidad electrónica es la que gestiona estas electroválvulas, ¿vale? Aquí tenemos otro semicárter, un motorcito eléctrico que hará girar esta bomba de engranajes, ¿vale? Esta bomba de engranajes es la que consigue generar esa presión hidráulica. Después tenemos un filtro, dos émbolos, tanto para accionar un embrague u otro, K1 o K2, un acumulador de presión y los dos cilindros para estos dos émbolos. Bien, vamos a empezar por el motorcito eléctrico. Este motorcito eléctrico es el que hace girar esta bomba de engranaje. Al girar el motor eléctrico, gira la bomba de engranaje y la bomba de engranaje genera una presión hidráulica. Esta bomba de engranaje es capaz de llegar a una presión hidráulica aproximadamente de unos 70 bares. Cuando se genera esa presión hidráulica, previo paso por este filtro que tenemos aquí, de aceite, que iría puesto aquí, pasa al acumulador de presión. Este acumulador de presión es un acumulador de gas con una capacidad de 0,2 litros aproximadamente, ¿vale? Y capaz de acumular una presión de 70 bares. Esta presión de 70 bares se ve por el transmisor este de presión hidráulica. Cuando llega a unos 70 bares aproximadamente, esta unidad electrónica desactiva el motor eléctrico. Y al desactivar el motor eléctrico, la bomba mecánica no se mueve, ¿ok? Entonces, esta presión hidráulica comienza a bajar, ¿vale? Cuando llega aproximadamente a unos 40 bares de presión hidráulica, la unidad electrónica activa de nuevo el motor eléctrico. Y el motor eléctrico mueve de nuevo a su vez la bomba por engranajes, llegando presión a nuestro acumulador de presión. Bien. Accionando las diferentes electroválvulas que os he dicho, la unidad es capaz de pegar un embrague u otro, ¿vale? Con estos dos émbolos. Estos dos émbolos, si os fijáis, tienen aquí un pequeño imán, ¿vale? Que va enfrentado al sensor este de recorrido. Así que cuando la unidad quiere pegar, por ejemplo, el K1, este émbolo se mueve hacia adelante, pegando ese embrague en seco que os había mencionado antes, y con este sensor, ¿vale? Y este núcleo de hierro, digamos, la unidad en todo momento sabe la posición del embrague, ¿vale? Tanto de un embrague como de otro. Bien, esta unidad de control también incorpora el conocido G510, que es un sensor de temperatura. Ese sensor de temperatura, cuando detecta una temperatura superior dentro de la caja de unos 139 grados centígrados aproximadamente, la unidad de control entra en modo emergencia, ¿vale? Eso por ahí. También, como he dicho antes, encontramos estos dos sensores, tanto el sensor de revoluciones del primario y del secundario, y el sensor de revoluciones de entrada. La unidad de control, sabiendo las revoluciones de entrada y la de un primario u otro, sabe en todo momento, por diferencia de revoluciones, si un embrague está gastado u otro, ¿vale? Eso por ahí. Si alguna de estas dos señales se ausenta, deja eliminada una transmisión parcial. Por ejemplo, si se elimina
esta señal, la señal de revoluciones del primario 1, del K1, dejaría las marchas impares sin accionar y solo en la caja se moverían las marchas pares. ¿Ok? Estas unidades de control, ¿vale?, van codificadas y adaptadas, es decir, a partir del año 2007 aproximadamente, esta unidad de control forma parte de lo que sería el sistema de inmovilizador. Así que todo esto hay que hacerlo con la máquina original de diagnosis, con ODIS. Estas adaptaciones, ajustes básicos y codificaciones las enseñamos en nuestros cursos expertos. Así que si queréis saber más información sobre estas unidades de control, adaptaciones, mantenimiento o reparación, lo explicamos en nuestros cursos. Estad atento a nuestro calendario.